De nuevo, buenos días. Para mí es un placer poder iniciar esta clase de filosofía como tal. Vamos a proyectar rápidamente la guía en cuestión. Ténganla a la mano y de todas formas yo también la proyectaré en pantalla. Bien. ¿Por qué uso Zoom? Porque me gusta que me permite grabar algo que Google Meet, tengo entendido, si no es pago, no permite. Entonces, por eso es que estoy usando Zoom, a pesar de que corte la transmisión cada cierto tiempo. Bueno, listo. Como ustedes saben, vamos a hablar de filosofía y ustedes tienen ya la guía en cuestión y la guía en cuestión nos pide realizar una lectura y responder 3 preguntas que iremos desarrollando además de toda la contextualización del caso que voy dando. Hay plazo hasta este viernes. Si usted me la entrega después del viernes, profe, ¿hasta qué hora es el viernes? Pues chicos, el viernes es hasta las 4 de la tarde, máximo hasta las 6 de la tarde. Después de quien me entregue de las 6 de la tarde ya tiene menos 5 puntos menos de la nota final. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué no hasta medianoche? Porque siento que yo soy uno de los profes que a veces soy muy laxo y a veces los malacostumbro y este año estaré más estricto. Pero profe, ¿le puedo entregar después el sábado? Sí, claro, pero pierde 5 puntos menos hasta el sábado a medianoche. Me entregó el domingo otros 5 puntos, el lunes otros 5 puntos y el martes otros 5 puntos. Es decir, la nota máxima que usted necesita sacar es 5 y máximo hasta el martes porque ya la nota máxima era 30. De ahí para adelante, ¿cuántos días lleva? Pues lo importante es que de todas formas me entregue, pero su nota máxima ya va a ser 30. Así le quede todo bien. Después del martes, su nota máxima va a ser 30 puntos. Bueno, tenga eso presente, por favor, estimado estudiante. Bien, vamos a trabajar tanto textos de filosofía pura y dura, de lectoescritura de textos, porque recuerden que ustedes van el próximo año a presentar un ICFES y filosofía junto a español hace parte de lectura crítica. Entonces, mi mayor tarea es tratar de enseñarles a leer, ¿sí? ¿Desde dónde? Desde la filosofía, que es mi campo de acción. Entonces, vamos a leer sobre todo textos de filosofía. Tanto comentaristas sobre textos de filosofía o textos puros y duros de filosofía. Bueno, hay una historia de la filosofía que es antigua, es de hecho de los años 90, 80, pero me parece muy práctica, muy fácil de entender y por eso la trabajo. Y es esta. Vamos a trabajar en esta oportunidad la página 21 y 22 desarrollando las preguntas, ¿sí? Primera, ¿por qué fue tan importante la creación de la filosofía? ¿Qué mérito poseen los griegos ante esto? Entonces, vamos a ir al texto. Bueno, vamos a leer las 3 preguntas y vamos al texto de una vez. Segundo, realiza un cuadro sinóptico en el que señale los argumentos presentados por el texto en contra de la tesis que defiende la procedencia oriental de la filosofía. Tercero, si bien otros pueblos diferentes tuvieron notables avances científicos, los griegos tuvieron uno muchísimo mayor al presentado por estos. Entonces, ¿por qué el avance científico griego representó, ahí me faltó una tilde, un enorme salto cualitativo en contraposición al de otros pueblos? Cada pregunta, síganla a partir del orden de lectura, o sea que la primera pregunta está entre la primera y segunda página. Generalmente una pregunta es por cada capítulo del libro, cada partecita, cada subcapítulo. Entonces la primera pregunta es de la primera página, la segunda pregunta es de la segunda página, la tercera pregunta es de la tercera página. Bien, entrando en materia del documento, vamos a hablar sobre filosofía. Bienvenidos a la enseñanza de la filosofía como tal, algo nuevo para ustedes porque ustedes han venido hablando de ciencias sociales. Y la filosofía es otro enfoque porque la filosofía se encarga de problematizar muchas cosas. ¿Ustedes qué entienden por filosofía en primera medida? Cuéntenme. ¿Quién quiere participar, por favor? ¿Los escucho? ¿Alguien? ¿Qué entienden por Yo, profe, filosofía? Sí, Esteban. pues yo entiendo que son como unas reflexiones ¿Mm? que se lleva a cargo de una ciencia, no sé. Sí, reflexiones a cargo de una ciencia. Interesante definición. ¿Quién más desea participar, por favor? ¿A qué le suena esa palabra filosofía? Siempre que han escuchado a ese profesor Heider, el profesor de filosofía, ¿qué será eso que habla el profe Heider de filosofía? Mi filosofía de vida, cuando yo digo es que mi filosofía de vida es esta. ¿Por qué? ¿Qué querrá decir esa palabra? Último aporte y arranco. El punto de vista que uno tiene de la vida o
Bien, Miguel me dice que punto de vista que uno tiene la vida. Se le entrecortó un poquito el audio. Recuerden que si les digo que le entrecorta, pueden en el chat dejar su aporte y ahí lo revisamos. Bien, resulta y pasa que filosofía es una palabrita compuesta con muchas otras palabras de nuestro lenguaje, de nuestro idioma. Es una palabra netamente griega, y ya ahorita vamos a hablar de los griegos, y su traducción literal es que la palabra, la partícula filo, es de filial, ¿sí? Es decir, de amor, ese amor filial, fraternal. Por eso cuando hablamos de la filía, amor filial es un amor de hermanos, un amor de familia, un amor de amigos, ¿sí? Y Sofía viene de Sofos. Entonces, un nombre para una mujer, Sofía, es un nombre muy bello porque Sofía en griego es sabiduría. Entonces, la traducción literal de esa palabra es amor a la sabiduría. Pitágoras se considera que es el primero que se denominó a sí mismo filósofo. Dijo, yo soy filósofo, es decir, yo soy un amante de la sabiduría, yo soy un amante del conocimiento. Entonces, desde esa sencilla palabra uno diría, el filósofo es la persona que ama el conocimiento por el conocimiento mismo, le gusta saber, le gusta conocer, le gusta siempre. Hace preguntas, ¿sí? Cuestiona el mundo, cuestiona la existencia de la humanidad, cuestiona su existencia misma, cuestiona la existencia de las cosas como tales y busca obtener respuestas que esas respuestas no necesariamente siempre le traen un beneficio económico específico, sino le traen un placer intelectual. ¿Por qué? Porque le permite saber más inclusive que la persona del común. Bueno, todos tenemos una actitud filosófica menos o más porque cuando hacemos preguntas interesantes como ¿cuál es el origen de la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que realmente existe? ¿Qué hay después de la muerte? Lo único que existe es esta vida y ya. ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bello? Todo ese tipo de preguntas el ser humano se la ha hecho, pero los filósofos son los que las han intentado responder a profundidad. Pero la pregunta siguiente es, ¿la filosofía es algo que está en todo el mundo? ¿Que surgió de repente porque sí? ¿Qué opinan al respecto? Desde que está el hombre en nuestro planeta, desde que comenzó a ser sapiens sapiens, a pensar en sí mismo, ¿sí? La filosofía como tal existe. Recuerden que cuando se acabe la videollamada entramos al mismo link. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, dejo esa pregunta ahí y continúo. ¿Sí me están escuchando, chicos? ¿Me confirman audio, por favor? Sí, profe. Bien, Sí, gracias. Entonces, Sí, profe. la filosofía tuvo un contexto. Interesantemente, la filosofía surgió en un lugar específico del planeta. Y vamos a ver por en qué. Grecia. ¿Cómo así? Gracias, Miguel. Sí es cierto. Profe, es que en todo el mundo no pensaban. Sí, claro, en todo el mundo pensaban. Pero este conocimiento, este saber, ¿sí? Explotó, proliferó, se desarrolló formalmente en Grecia. Es decir, ¿cuál saber? El amor al conocimiento por el conocimiento mismo. El pensar por sí mismo sin superstición, sin fe, sin dogmatismos, sin imposiciones de otro aspecto de la esfera humana, sino desde la razón misma. La razón, por la razón misma, el pensamiento por el pensamiento mismo es algo que no existía en ninguna otra parte del mundo, ¿sí? Y para entender esa subdivisión del mundo debemos tener presente primero que nada esto. Cuando vemos el mundo, esta es una representación de un mapamundi, ¿cierto? Y este mapamundi trae una división básica y nos muestra dos cosas, hemisferio occidental y hemisferio oriental. ¿Nuestro país en qué parte del mundo está, occidental o oriental? Los escucho. Occidental. Muy bien. Resulta y pasa que nuestro país hace parte de un continente llamado América, que es hemisferio occidental. África y Europa, aunque África tiene algunos aspectos orientales, tiene mucha influencia, sobre todo occidental. Cuando hablamos de Occidente y Oriente en términos culturales, es hablar
de toda la influencia de Europa sobre el occidente del mundo y el mundo en general, y la parte oriental es hablar de diferentes pueblos y culturas como en la India, como en China, como los árabes, ¿sí? Y parte de África, pueblos que, aunque no lo parezca, son muy diferentes. Y a lo largo de la historia nos han demostrado eso, que no es lo mismo hablar del mundo oriental y el mundo occidental. Nada más hablemos de la actual pandemia. No ha sido el mismo comportamiento del virus en el mundo occidental y el mundo oriental. Mientras Europa, América y parte de África, pero sobre todo Europa y América, ha sido azotada cruelmente por este virus, por la falta de medidas de algunos gobiernos, la priorización de la economía, la falta de cultura ciudadana, ¿sí? La falta de leyes que controlen la propagación. El virus, si bien se dice hasta el día de hoy que surgió en China, vemos a esta parte oriental del mundo que no ha sido tan afectada a pesar de que aquí hay mucha gente. Nada más en India y en Asia hay más de 2.000 millones de habitantes, ¿sí? Casi 3.000. Son superpaíses y superpotencias, primero que nada en población de habitantes. Pero aún así, bueno, en India sí lo ha afectado bastante, pero sobre todo en China, el país que al día de hoy tiene mayor cantidad de población, vemos poca o nula tasa de contagio porque han habido leyes estrictas, ¿sí? Un manejo muy estricto y muy riguroso. Allá sí dicen, hay un brote en una ciudad, cierran la ciudad. Y hasta que no hacen pruebas masivas en toda la ciudad y no identifican el último caso, nadie puede salir, cueste lo que cueste. El gobierno ayuda, pero a usted le toca quedarse obligado, encerrado, hasta que hacen una especie de purga y miran que no haya más casos. Muy contrario aquí, que aquí cada cual es responsabilidad, que use el tapabocas, y eso es algo que vemos que no ha tenido éxito porque ya el 0,1% de la población, por lo menos en Colombia, ha muerto. Colombia es el país número 11 que más muertos tiene por 100.000 habitantes. El tercer país con una tasa de mortalidad mayor a nivel mundial. De 98 países clasificados, es el tercer país en donde se ha hecho un peor manejo de la pandemia. ¿Ven la gran diferencia? Entonces entendamos esto, diferencias que no es solamente geográfica, de hablar de Occidente y hablar de Oriente, sino también es cultural. No es lo mismo hablar de un japonés y hablar de un europeo, de un americano y hablar de un árabe. ¿Por qué? Porque aunque no lo creamos, su contexto histórico-cultural ha determinado a esa persona. Nosotros somos herederos de una tradición española, indígena, ¿sí? Europea, como tal. Ellos no, ellos son herederos de una tradición oriental, que ven a Europa como un influyente, pero no necesariamente viven como el canon europeo. Bueno, entendiendo esa subdivisión, encontramos esta región que estoy señalando. ¿Alcanzan a ver? Por favor me indican, o si no amplío más la imagen. Sí, ahí se ve. ¿Sí ven cómo muevo Sí. el mouse? Bien. Eso es un mar. ¿Cómo se llama ese mar? El mar muerto, esto negro, perdón, muerto negro. No, el mar muerto es este, el que está aquí entre la península arábica y África. Y el mar Ni idea. negro creo que es este, el que está aquí. Porque aquí hay un estrecho chiquitico. Estoy hablando de este. El Mediterráneo. Muy bien, Miguel, excelente. Resulta y pasa que ese mar Mediterráneo tiene una característica, que como ustedes pueden ver, es el único mar en el mundo en el que se encuentran 3 continentes. Tenemos por un lado África. Europa, Asia y África. Ajá, Europa, y por esta región, esto ya es Asia, todo esto ya es Asia. Entonces, en ese mar se realizó y se sigue realizando hasta el día de hoy, pero sobre todo en esa época, un contacto multicultural, ¿sí? Aquí lo amplío más, está un poco en inglés algunos nombres, pero, perdón, está muy ampliado, lo voy a alejar. Tenemos una imagen más específica de esta región en donde confluyen países africanos hoy en día y a su vez europeos y asiáticos, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy? Desde la antigüedad, es decir, alrededor de más de 2.000 años antes de Cristo,
Ya habían muchos pueblos florecientes y poderosos y diferentes costumbres y creencias, pero aún el mundo era muy pequeño y el mundo vivía aún en el mito, ¿sí? Pero aún así, en esta región de diferentes islas, que aquí no están proyectadas, pero aquí se ven, se encontraban comerciantes, navegantes, viajeros, aventureros, pensadores, provenientes de la ruta de la seda que el mapa no me permite aquí mostrar, pero era esta ruta, aquí en este amplio sí me la permite mostrar, que desde Asia venían por toda esta región a pie y llegaban hasta aquí en la famosa ruta de la seda. Traían especias como incienso, mirra, oro, seda, china, cerámica, demás cosas chinas, y se llevaban cosas de lo que era el Mediterráneo y parte de Europa, y las llevaban. Y eso era un intercambio comercial y también cultural. Bueno, era el único lugar donde ocurría eso en el mundo, ¿sí? En ese lugar, en esa región, surgió la filosofía. Solo surgió ahí. La filosofía es netamente griega, es decir, de toda esta región que estoy señalando. Bueno, yo no sé si, pero tocaría proyectar. De esta región que dice Grecia hoy en día, Italia, toda esta zona que estoy señalando, prácticamente esta parte del Mediterráneo, es donde surgió la filosofía, ¿sí? Ese amor al conocimiento por el conocimiento mismo, esa reflexión en búsqueda netamente de conocimiento, no solamente práctico, ¿sí? Porque no es que los otros pueblos no pensaran, no. Los otros pueblos ya hacían astronomía, matemáticas y demás cosas, pero eran encaminadas a un fin práctico. No, con la filosofía surge el conocimiento o el amor al conocimiento por el conocimiento mismo sin la necesidad de que sea práctico. Y eso es algo que no había en el mundo. Y es lo primero que ustedes se deben llevar el día de hoy de esta clase. Bueno, entonces esta región como resultado generó esto que leeremos poco a poco. Estos pensadores que ustedes pueden ver ahí son los más conocidos del primer periodo, que es el que trabajaremos de quizá en el segundo periodo, que es el periodo clásico, ¿sí? O si no alcanzamos a desarrollar presocráticos. Pero esas son las tres épocas del periodo antiguo del surgimiento de la filosofía, es decir, diferentes pensadores que emplearon la razón. Pero antes de la razón había algo llamado el mito. ¿Qué es un mito? Lo escucho. ¿Quién me quiere explicar qué es un mito? Alguien que desee participar, ya se va a cortar la videollamada, entonces cierro y dejo esa pregunta y recibo la participación de quien esté hablando. Entonces, a partir de lo que estaba hablando, proyecto la guía, ¿sí? Y reitero, de la primera pregunta, hay un aporte en el chat que voy a revisar. Bueno, es un aporte de Esteban que parece ser una charla pendiente. Entonces, continúo. ¿Por qué fue tan importante la creación de la filosofía? ¿Qué méritos poseen los griegos ante esto? Entonces, ustedes a partir de esa explicación ya tienen presente eso, ¿sí? En términos de civilización, la filosofía es fundamental porque es un aporte nuevo, novedoso, que brindó un significativo avance al proyecto de civilización porque permitió una organización político, económica y social nueva, muy diferente y mejor, ¿sí? De las que ya existían. Dentro de la filosofía nació la democracia, algo que prácticamente no existía, consolidada en ningún otro pueblo como tal. Además de eso, tenemos el aspecto científico. Gracias a la filosofía surgió la ciencia. La ciencia no hubiera podido surgir si no hubiera tenido ese suelo fértil filosófico que hasta el día de hoy, a pesar de que la ciencia ha logrado montar rancho aparte, la filosofía sigue hundiendo sus raíces epistemológicas, sus fundamentos en la ciencia. Bueno, entonces van a leer eso, van a repasar a partir de lo que hemos hablado y van a responder esa primera pregunta. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí de este primer punto, de esa primera parte para pasar? Que nos queda media hora. Profe, usted está grabando toda la explicación, ¿cierto? Sí, yo estoy grabando la explicación y después la comparto también en los grupos para que ustedes la tengan. Los invito a que se unan al grupo de Facebook, por favor, que ahí también estoy compartiendo el material, porque en WhatsApp ustedes saben que los demás Pero profesores... yo no lo tengo en Facebook. ¿Cómo? Yo no lo tengo en Facebook. Agrégueme en Facebook o mínimo agréguese, pida unirse al grupo. No necesita estar en el grupo, bueno.
¿Y cómo me uno al grupo? ¿El grupo cómo se llama, La profe? información la publiqué en el grupo de 10º grado. Ahí está el link para que solicite unirse. Bueno, Ah, vale, profe. bueno, muy bien. Entonces el silencio otorga paso al segundo aspecto. Bueno, dice el segundo aspecto. La imposibilidad de una procedencia oriental de la filosofía. Recuerden que aquí van a hacer un cuadro sinóptico. Es un cuadro sinóptico, es un cuadro en donde por medio de llavecitas organizamos la estructuración del orden de ideas que nos presenta un texto, ¿cierto? Ustedes en 10º ya lo saben hacer porque sé que la profe de Juliana lo ha trabajado muchísimo con ustedes. Bueno, y se lo recomiendo como herramienta de lectura para un futuro académico, universitario, investigativo. Bueno, por favor. Es muy práctico. Ustedes entran a maestrías, doctorados y es lo que más le ponen a uno a hacer. La imposibilidad de una procedencia oriental de la filosofía, es decir, hay autores que defienden que la filosofía proviene de Oriente, es decir, de esa parte oriental del mundo que les mostré de Asia y parte de África. Bueno, como es natural y sobre todo entre los orientalistas, ha habido intentos de atribuir a la filosofía un origen oriental, basándose en la observación de analogías genéricas que se constatan entre las concepciones de los primeros filósofos griegos y ciertas ideas propias de la sabiduría oriental. No obstante, nadie ha triunfado en su intento y la crítica más rigurosa, a partir ya de finales del siglo pasado, ha reunido una serie de pruebas auténticamente irrefutables en contra de la tesis de la procedencia oriental de la filosofía griega. Bien, ¿qué sucede? India, Egipto, Babilonia, los pueblos chinos y demás pueblos de tradición oriental tuvieron conocimiento, sí, desarrollaron una sabiduría a partir de sus costumbres, de sus máximos sacerdotes, chamanes y todo lo demás, sí, desde su religiosidad, sí, y muchos de esos aportes se asemejan a aportes filosóficos, sí, tienen cositas que se parecen. Entonces, a partir de eso, hay autores que se han atrevido a decir, ojo, la sabiduría filosófica de Grecia es resultado de esos pueblos orientales. Y desafortunadamente, bueno, a pesar de que hay algunos que lo han defendido, ninguno ha logrado aportar evidencias contundentes que logre dar cuenta de que este fenómeno llamado filosofía fue inspirado por el pueblo oriental. Podrá tener algunos que otros parecidas, pero en esencia todo el movimiento filosófico no logra ser oriental. Leeremos por qué. Bueno. En la época clásica, es decir, la época clásica fue el periodo de mayor esplendor de la filosofía, es decir, siglo VI a siglo III antes de Cristo en Grecia. Bueno, desde el 600 hasta el 300 aproximadamente. En la época clásica, ninguno de los filósofos de los historiadores griegos hace la más mínima mención, perdón, la época, la estoy diciendo mal, entre siglo VII a siglo IV, ¿sí? Entre el 600 al 300, bueno. En la época clásica, ninguno de los filósofos de los historiadores griegos hace la más mínima mención de un presunto origen oriental de la filosofía. Los primeros en sostener la tesis de la procedencia oriental de la filosofía fueron algunos orientales por razones de orgullo nacionalista para atribuir a la propia cultura este particular título de gloria. Así, por ejemplo, en la época de Ptolomeos, los sacerdotes egipcios, al entrar en conocimiento de la filosofía griega, pretendieron defender que ésta provenía de la sabiduría egipcia. Y en la Alejandría, esa es una ciudad griega, a finales de la era pagana y a comienzos de la cristiana, los judíos que habían asimilado la cultura helénica pretendieron afirmar que la filosofía griega procedía de las doctrinas de Moisés. Si bien los filósofos griegos, ya en la época cristiana, sostuvieron la tesis según la cual la filosofía provenía de los sacerdotes de Oriente, animados por inspiración divina, esto no prueba nada, porque en aquel momento tales filósofos habían perdido la confianza en la filosofía, entendida clásicamente y aspiraban a una especie de autolegitimación en oposición a los cristianos, que presentaban la inspiración divina de sus textos. Bien, resumo. La filosofía fue en un primer momento asignada a Oriente muchos años después de que ya había surgido.
alrededor del siglo III, siglo II, ya antes de Cristo, cuando ya ese periodo clásico había pasado, cuando comenzó a surgir sobre todo, cuando el mundo griego se había expandido tanto, recordarán, voy a proyectar aquí Alejandro Magno, ¿sí? Cuando Alejandro Magno se adueñó no solamente de Grecia, sino de toda esta región, prácticamente, todo esto, ¿sí? En el mundo, el imperio de Alejandro Magno se extendió por esta región de Grecia, ocupó todo esto, ¿sí? Hasta por acá llegó. Alejandro murió y quedaron sus generales. Y con Alejandro se expandió este mundo griego, que era algo más cerrado, y lo abrió el mundo, y abrirlo el mundo implicó que la filosofía salió en forma de esta región del Mediterráneo y llegó a lugares donde había un conocimiento, una sabiduría ancestral, pero no era filosofía. Cuando ocurrió eso, hubieron enfrentamientos nacionalistas que decían la filosofía es herencia de esas tradiciones de sabiduría antiguas como en Egipto, que ahorita leeremos un poquito más detenidamente. Pero eso no ocurrió así como tal. Bueno, como pueden dar cuenta, también cuando apareció el contexto cristiano, ¿sí? Los antiguos herederos de la tradición griega quisieron asimilar esa tradición griega para luchar contra esos cristianos en términos intelectuales, porque los cristianos venían con su voto de fe, con su interpretación de las escrituras, mientras ellos se aferraron aún más a aquella tradición lógica, racional, que era propia ya del mundo griego. Bueno, entonces continúo leyendo el segundo aspecto de la diapositiva, bueno, del texto. B. Se ha demostrado históricamente que los pueblos orientales con los que entraron en contacto los griegos poseían una forma de sabiduría constituida por convicciones religiosas, mitos teológicos, cosmogónicos, pero no una ciencia filosófica basada solo en la razón, en el logos, como dicen los griegos. Poseían pues un tipo de sabiduría análoga a la que los propios griegos poseían antes de crear la filosofía. Este aporte es fundamental. Más adelante veremos cómo el mundo griego vivía en el mito, igual que todos los pueblos. Repito, en el mito y en creencias teológicas, es decir, en explicaciones de que Dios, los dioses habían creado esto o aquello. Bueno, pero el hombre griego es el primero que abandona poco a poco y termina dejando de lado el mito y las creencias teológicas para explicar el orden del cosmos, para explicar el origen de las cosas. Eso es algo fundamental y eso solo ocurrió en Grecia, no ocurrió en ningún otro lado, ¿sí? Hoy en día hablar de la teoría del Big Bang como teoría de origen del universo, ¿sí? Que no tiene ninguna explicación, ni mitológica, ni religiosa, es el resultado de esa filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía fue la única que permitió abrir una nueva esfera en el pensamiento humano. ¿Cuál? La del conocimiento por el conocimiento mismo. La del saber gracias a la razón, sin estar llena de superstición, llena de mitología o desde un aspecto netamente de fe o racional. Bueno. Perdón, o no racional, perdón. La C. En cualquier caso, no ha llegado a nuestro conocimiento ninguna utilización por parte de los griegos de escritos orientales o traducciones de estos. Es impensable que antes de Alejandro hayan podido llegar a Grecia doctrinas provenientes de los indios o de otros pueblos de Asia. Que en la época en la que surgió en Grecia la filosofía haya habido griegos capaces de entender el razonamiento de un sacerdote egipcio o de traducir libros egipcios. Bien, vuelvo, tengo un aporte del chat, no. Vuelvo aquí a esta imagen del mapamundi. No hay ninguna evidencia que diga, por ejemplo, que esta región de Grecia tuvo un contacto en la India hasta después del siglo II antes de Cristo, porque Alejandro es del siglo del 300, ¿sí? No hay evidencia de que los autores citen otras fuentes. Hay evidencia de que este mundo estaba conectado y que filósofos alcanzaron a recorrer lugares, pero los primeros filósofos vivían solo en la zona de Grecia,
quizá tuvieron algún contacto, pero no todos vivieron a las espaldas de lo que los sacerdotes egipcios decían o hacían. Bueno, y seguiremos explicando ahí. Bueno. D. En la hipótesis que habría que demostrar de que alguna idea de los filósofos griegos tenga antecedentes específicos en la sabiduría oriental y que haya podido derivarse de esta, no cambiaría la esencia del problema que estamos discutiendo. A partir del momento en que nació en Grecia, la filosofía representó una nueva forma de expresión espiritual, la cual, en el preciso instante en que acogía contenidos provenientes de otras formas de vida espiritual, los transformaba estructuralmente, otorgándoles una forma rigurosamente lógica. Y esa es la columna vertebral de la filosofía. Ojo, la filosofía en su esencia es racional y lógica. No hay otra postura que sea netamente racional y lógica, ¿sí? Porque si miramos el mito está rodeado de superstición, de relatos fantásticos, ¿sí? De unas explicaciones que tienen un orden dentro del mito, pero no necesariamente se puede corroborar fácilmente por elementos lógicos comunes, ¿sí? Y la ciencia ha permitido desmontarlos. Y si miramos el aspecto religioso, la religión tiene en su esencia fe. Claro, la religión se nutre de aspectos lógicos y racionales, pero llega un momento, como dirá San Agustín, cuando estemos en Edad Media, en donde ir a Dios es un salto a vacío, es un voto de fe, en donde yo creo que Dios existe, a pesar de, como decía el profe Luis, Dios uno no lo ve, pero es como el aire, está ahí presente, pero eso es muestra de un voto de fe, ¿sí? En cambio, la filosofía parte de un principio netamente racional y un principio netamente lógico, que no desde un principio fue así porque tuvo también que ir poco a poco alejándose del mito. Bueno, pero terminó convirtiéndose en ello. Que quede claro, por favor. Entonces, a partir de estos 4 aspectos que se desarrollaron, ustedes van a desarrollar, como lo dice el texto, realiza un cuadro sinóptico en el que señale los argumentos presentados por el texto en contra de la tesis que defiende la procedencia oriental de la filosofía. Entonces ya lo leí, lo expliqué. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Mientras tomo agüita. O el silencio otorga. Bien, entonces voy al tercer punto. Dice, si bien otros pueblos diferentes tuvieron notables avances científicos, los griegos tuvieron uno muchísimo mayor al presentado por este. Entonces, ¿por qué el avance científico griego representó, perdón por esta tilde, un enorme salto cualitativo en contraposición al de otros pueblos? Bueno, ¿cómo así, profesor? ¿Sí había o no había ciencia en los pueblos antiguos? Claro, en todos los pueblos diferentes de los griegos había una serie de formas de entender las cosas que implicaba un método, que implicaba descubrimientos, que implicaba entender el orden de las cosas. Pero esos descubrimientos obedecían a una necesidad, algo que no pasaba necesariamente en el mundo griego. Leeremos por qué. Los conocimientos científicos egipcios y caldeos y el modo en que fueron transformados por los griegos. Esos son 2 pueblos. Bueno. En cambio, los griegos obtuvieron de los orientales algunos conocimientos científicos. Tomaron de los egipcios ciertos conocimientos matemáticos, geométricos, y de los babilonios aprovecharon sus conocimientos astronómicos. Sin embargo, también en este caso es preciso efectuar algunas advertencias importantes que son indispensables para comprender la mentalidad griega y la mentalidad occidental que se basa en aquella. Por lo que sabemos, la matemática egipcia consistía primordialmente en el conocimiento de operaciones de cálculo aritmético con finalidades prácticas. Por ejemplo, determinadas cantidades de víveres o dividir cierto número de cosas entre una cantidad dada de personas. De forma análoga, la geometría tenía un carácter esencialmente práctico y respondía a la necesidad, por ejemplo, de volver a medir los campos después de periódicas inundaciones del Nilo o de proyectar y construir las pirámides. Ahora bien, es evidente que los egipcios, al obtener estos conocimientos matemáticos geométricos, llevaron a cabo una actividad racional y bastante notable, por cierto.
Sin embargo, en la reelaboración efectuada por los griegos, tales conocimientos se convirtieron en algo mucho más consistente, realizando un salto cualitativo propiamente dicho. En especial, a través de Pitágoras y los pitagóricos, transformaron aquellas nociones en una teoría general y sistema de los números y de las figuras geométricas. Crearon, en definitiva, una construcción racional orgánica, yendo mucho más allá de los objetivos básicamente prácticos a los que parecen haberse limitado los egipcios. ¿A qué voy? Mientras los egipcios, todo este gran conocimiento matemático, geométrico, era el resultado de unas necesidades que tenían en términos de construcción, en términos de astronomía, en términos de agricultura. Los griegos, todo ese conocimiento lo trasladaban y no se quedaban solamente con resolver necesidades puntuales del mundo, sino por ir a fundamentos teóricos, porque es que la misma palabra lo dice, teoría viene de la raíz griega teo y rei, ¿sí? Teo es Dios y rei es de cara a Dios. Los griegos creían que haciendo teoría o entendiendo los fundamentos de las cosas, estaban acercándose a Dios, a lo divino. ¿Cómo así, profesor? Lo explico con un ejemplo más coloquial. Yo puedo hablar del motor de mi moto con una persona que aprendió empíricamente a arreglar su moto poco a poco y viendo quizá algunos videos y fue encontrando las soluciones, que hablar con una persona que estudió mecánica automotriz. Y más allá, y puedo hablar aún más allá con un ingeniero. Obviamente en la práctica tiene mayor especificidad el que está conectado directamente con la máquina como tal, pero quien tiene los fundamentos teóricos, quien entiende cuál es la razón, el por qué, todo el andamiaje del funcionamiento y puede cambiar todo ese funcionamiento yendo directamente al concepto, es el que ha estudiado más a profundidad, algo que no ocurría antes, ¿sí? Por eso es que gracias a la filosofía surgieron estas disciplinas que se quedaron no solamente en la práctica, sino que buscaron un desarrollo conceptual y desde este desarrollo conceptual por poder profundizar en la práctica. Continúo a leer y termino de explicar y conecto. Lo mismo cabe decir de las nociones astronómicas. Los babilonios las elaboraron con un propósito esencialmente práctico, efectuar horóscopos y predicciones. Los griegos, en cambio, las purificaron y las cultivaron con fines primordialmente cognitivos, en virtud de aquel afán teórico que aspira al amor de puro conocimiento y que es el mismo afán que, como consiste exactamente, que, como veremos, creó y nutrió la filosofía. No obstante, antes de definir en qué consiste exactamente la filosofía y la disposición filosófica de los griegos, debemos exponer algunas observaciones preliminares que poseen un carácter esencial. Eso será para la próxima clase. La filosofía es diferente a la sabiduría de los otros pueblos porque la filosofía busca el conocimiento por el conocimiento mismo, no solamente por un conocimiento práctico. No es lo mismo el sacerdote egipcio que vivía a orillas del Nilo. El Nilo marcaba la vida de este pueblo y que le tocaba conocer el ciclo del río, entonces aprendía a medir el río, aprendía a medir el desbordamiento que generaba el río, aprendía los ciclos de cosecha, aprendía las temporadas de invierno y de verano, a partir del estudio de los astros y todo lo demás, ¿sí? Que el pensador griego, que además de poder aprender eso, pensaba en nociones matemáticas independientemente de algo en específico, como en el caso de Pitágoras, ¿sí? Y demás pensadores, que pensaban en aspectos del origen del universo, independientemente de explicaciones religiosas o de explicaciones mitológicas. ¿Ven la gran diferencia? Entonces, la filosofía representa ese salto cualitativo, porque no se quedó solamente en lo práctico, sino fue más allá en la búsqueda del conocimiento por el conocimiento mismo. ¿Por qué? Lo he repetido más de una vez y no lo voy a repetir más. Con eso, vamos y revisamos el último punto que estábamos trabajando.
Si bien otros pueblos diferentes tuvieron notables avances científicos, los griegos tuvieron uno muchísimo mayor al presentado por estos. Entonces, ¿por qué el avance científico griego representó un enorme salto cualitativo en contraposición al de otros pueblos? Ya lo he explicado más de una vez, no lo voy a repetir más. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Los escucho, por favor. Chicos. No, profe. Bueno, ¿hay algún aporte, algo para cerrar esta sesión? Porque ya van a ser las 10 y de aquí tengo que descansar un momentico y hacer una llamada a un estudiante que me pidió asesoría de sexto grado. Creo que es que no se puede conectar, entonces por eso debo explicar. Los escucho. ¿Qué tal la filosofía? ¿Cómo les parece? Interesante. Bien. Pues complica un poquito, pero bien. Iremos poco a poco y pues quisiera abordar problemas más sueltos, pero me gusta la línea histórica para que ustedes poco a poco no perderlos tanto, ¿bien? Sí, profe. Bueno, entonces no siendo más, como saben, esto lo compartiremos también. Les deseo un feliz día, espero que estén muy bien, de todas formas espero que hayan tomado sus apuntes y ya saben todo, parámetros de presentación y todos los demás. Que estén muy bien, adiós.